Bueno, vamos a hablar un poquito no solo de la pedofilia dentro de la Iglesia Católica, sino y fundamentalmente, y empezando por eso, con cierta corriente de derecha que hay en la Iglesia Argentina, en la Iglesia Católica Argentina, porque hay varias iglesias en nuestro país. Y para empezar vamos a hablar de alguien que ha pasado a la historia terrible de nuestro país como un personaje absolutamente nefasto, que fue y sigue siendo von Bernick, Christian von Bernick, que fue el capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires en la época en la cual la policía estaba manejada por Camps en el marco de la dictadura genocida que asoló nuestro país entre 1976 y 1983. Von Bernick está detenido en la unidad 34 de Campo de Mayo, condenado a cadena perpetua y tiene a la sazón 86 años. Es, como podría decir algún diputado o alguna diputada de Libertad Avanza, un pobre viejito, que está ahí cruelmente sometido, ¿no?, a esta injusticia de mantenerlo preso. Pompernik actuó en los campos Puerto Vasco, Coti Martínez y en el Pozo de Quilmes, todos campos de concentración en donde la dictadura tenía detenidos y detenidas a miles de personas. Y fue acusado, en el marco de los juicios contra los crímenes de lesa humanidad, por 34 casos de secuestro, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados. Todo comenzó en 1985 cuando fue indagado por el tribunal propiciado por la CONADEP y por el gobierno de Alfonsín, cuando fue indagado en relación a si conocía o no conocía lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires con la policía y si había participado o no había participado. Bueno, de esa salió airoso, o más o menos airoso, von Bernick, hasta que se fugó a Chile, porque ya la cosa venía pesada para él, y luego fue detenido en el año 2003 bajo el gobierno kirchnerista, fue condenado a cadena perpetua, como dijimos recién, en el año 2007. ¿Y por qué hablo de este personaje? Uno dirá, pero bueno, ya está, ya fue, el viejo ya está pudriéndose ahí en la cárcel, en Campo de Mayo. ¿Qué nos venís a romper con esta historia pasada? Lo que ocurre es que hoy hay un heredero de von Bernick, un heredero ideológico de von Bernick, alguien que en su fuero íntimo seguramente aspira a ser como von Bernick, a cumplir el mismo papel o un papel parecido, y que no es otro que Javier Olivera Rabasi, el hijo de Jorge Olivera, que es otro torturador y asesino que también está con prisión domiciliaria y que hace poco tiempo, algunos meses, no recuerdo cuándo, festejó sus bodas de oro con su esposa, que era también una informante del ejército. O sea, toda una familia de hijos de puta, ¿no? Papá, mamá y el nene. Este Olivera Rabasi fue expulsado recientemente por el arzobispado de Buenos Aires de la diócesis de Zárate Campana, que es la diócesis en la cual estuvo ejerciendo su tarea sacerdotal.
Olivera Rabasi fue uno de los principales organizadores de la visita de los diputados de La Libertad Avanza al penal en donde están presos todavía los pobres viejitos que asesinaron a 30.000 hombres, mujeres y niños durante casi 8 años. Este sujeto fue formado en el Instituto del Verbo Encarnado. Miren qué nombre, ¿no? Instituto del Verbo Encarnado, que tuvo sus orígenes en 1984 en la ciudad de San Rafael, Mendoza, y que hoy se extiende por algunas pocas, menos mal, provincias de nuestro país. Un poquito en Mendoza, un poquito en provincia de Buenos Aires, un poquito en La Pampa, por ahí, ¿no? Y que tienen un montón de conventos y de lugares en donde ejercen sus actividades sacerdotales. Este Instituto del Verbo Encarnado tuvo como presidente allá por la década del 80 a Carlos Vuela. ¿Quién fue Carlos Vuela? Bueno, Carlos Vuela fue un sacerdote fundador de todo esto que fue acusado de abusos sexuales. Me está haciendo señas Bevilá que no haga ruido con la virón, me dice. No haga ruido con la virón. Bueno, no voy a hacer más ruido con la virón. Carlos Vuela, como decía recién, fue acusado de abusos sexuales a jóvenes seminaristas y como lo acusaban y lo iban a meter en cana, se refugió en una iglesia en Génova, en Italia, en el año 2019. Y después se murió en abril del 2023. Y lo curioso de todo esto es que este abusador de menores, este violador de niñas y de niños, que fue el fundador del instituto en el que Rabasi se formó, fue homenajeado por estos milagros de la tecnología, fue homenajeado en Argentina mediante un video que se hizo en vivo, en donde Rabasi y otros curas hablaban loas de Vuela y lo defendían y decían que era mentira de que Vuela había violado niños y niñas y que lo perseguían porque él defendía la verdadera teología de la Iglesia. No podemos dejar de vincular esto con el hasta hace poco tiempo padre Grassi. Grassi está en cana y pidió que lo liberaran porque había cumplido ya cumplió, mejor dicho, el 75% de la condena. Y pidió salidas de fin de semana, que lo dejaran salir los fines de semana, ¿no? Grassi fue condenado por violar a varios niños y parece ser, esta es una especulación, que a todos los degenerados de izquierda se les ocurre violar niños. Perdón, de derecha se les ocurre violar niños. Qué furcio, ¿no? Parece ser que hay una línea conductual entre ser de derecha y violar nenes o nenas. Lo cual no quiere decir que todos los de derecha sean todos violadores ni nada por el estilo, pero hay como una vinculación demencial que se da entre la ideología más reaccionaria y la degeneración más absoluta. Existe toda una corriente
en la Iglesia Católica que pretende reeditar la dictadura del 76 con otros métodos, en otro contexto histórico, pero con la misma crueldad y con la misma bestialidad, y que pretende también de alguna manera poner a grupos de sacerdotes a que cumplan funciones parecidas a las que cumplieron en aquella época. Y la violación de los niños es un hecho recurrente en este tipo de ideologías. No es casual que Olivera Rabasi se haya formado en un instituto dirigido por un pedófilo, que Grassi, que es otro pedófilo, pida su libertad. Grassi fue siempre un cura de derecha que atravesó distintas épocas de la historia argentina, siempre ligado a los niños, y que haya legisladores provinciales que también son pedófilos, como el caso de Germán Kiska, del cual hablamos al principio de este programa. Esta corriente se opone tajantemente a la corriente de los curas tercermundistas, de los curas de opción por los pobres, a los curas que en la Argentina están muy ligados al kirchnerismo o al peronismo de centroizquierda, a todos esos menjunjes políticos ideológicos a los que nos tiene acostumbrado aquellos que quieren ir históricamente por el camino del medio, ¿no? Ni yanquis ni marxistas, ni capitalismo salvaje, ni socialismo. Eso que va siempre por el medio y que siempre se inclinan inevitablemente hacia la derecha, ¿no? Nunca se inclinan hacia la izquierda, siempre terminan inclinándose hacia la derecha. Bueno, estos curas están incluso oponiéndose a eso. A todo esto tenemos que decir que Olivera Rabasi, que fue separado de la diócesis de Zárate Campana, continúa siendo sacerdote. Y que Grassi, que está en Cana, continúa siendo sacerdote. Y que von Bernick, que también está en Cana, continúa siendo sacerdote. Y que ningún papa, ni siquiera el Papa Francisco, que para muchos es un papa progresista, humanitario, etcétera, etcétera, desvinculó. Ustedes saben que el Vaticano tiene la potestad absoluta para decidir quién sigue siendo cura y quién no lo es. Ninguno de estos degenerados que van con la cruz hablando de Cristo y del Espíritu Santo y de los 10 mandamientos y de la Biblia y qué sé yo, ninguno de estos degenerados ha dejado de ser sacerdote. Siguen revistando en las filas de la Iglesia Católica Argentina sin que a nadie se le ocurra expulsarlos de ella. Debe ser quizás por eso de que solo Dios puede saber lo que hay en el alma de los hombres. ¿Será eso? ¿O será que en algún punto las más altas jerarquías de la Iglesia Católica de Argentina y mundial no están tan en desacuerdo con los Rabasi, con los Grassi, con los von Bernick, y que los famosos curas villeros son, y bueno,
algo que está ahí como para hacernos creer que no son tan malos como parece. Bevilacqua, la palabra es suya. Mirá, ya terminaron. Mirá, terminamos con esta investigación. Terminamos, podemos seguir varias horas más, pero no queremos aturdir a los Usted oyentes sabe con que tanta degeneración. yo conozco un caso de que la iglesia sí expulsó definitivamente a 3 que estaban a punto de ser, estaban a punto de ser curas ya, de tener un espacio físico. No eran curas. Estaban ahí, ya estaban dando misa, vieron que tienen que rendir un examen para ser cura. Claro, Es como como en todo. todos lados. Y Víctor Pajarito Cuello, que es un poeta conocido de La Matanza, que ahora está viviendo en San Luis, y que me parece Pajarito. que alguna voz me dijo por ahí que está como volviendo al sacerdocio, qué sé yo, fue expulsado por ser comunista. Claro. Cura comunista no querían. No querían. No. No querían. Él Querían la maná para ellos. Nada más. Cuando ellos iban, decía, yo cuando iba y decía, che, pero la iglesia, esto está mal, tienen que hacer. No, usted afuera, no tiene que decir lo que está mal. Claro. Usted tiene que hacer lo que nosotros le decimos. Claro. ¿No? Claro. Y Así sí. que tiene la potestad la iglesia. Claro que la tiene, sí, pero y Víctor, a lo de derecha no, a lo de izquierda sí. bueno, hay que hacer lo que dice el capo, el dueño, no sé, el jefe, hay un gerente. Diferente. ¿Vieron que dicen que el Papa es el que se comunica con Dios? Y Sí. que después le dice lo que Dios le dice, lo dice. Pero parece que Dios no le atiende el teléfono. No sé si atiende o no atiende, pero dice que el Papa es como el que es el comunicador con Dios, el más alto, Claro, que está más arriba. Claro. Y abajo del Papa hay un montón también, ¿no? Claro, claro. Bueno, cuando el Papa habla mucho con Dios, lo matan, lo hacen desaparecer. Claro. Perdón. Le dan un tecito, como Bueno. las monjas le dan un tecito. Bueno, perdón, pero vamos a poner un poco de seriedad a esto. Está mal reírse de la gente que cree, no queremos No, hacer nosotros eso. no reímos a la gente que cree, sí de los hipócritas. Bueno, no nos queremos reír de la gente que cree. Yo creo en Dios, por ejemplo. Y está Pero no los curas. está mal reírse de la gente que cree, de mal gusto, no está bueno, como tampoco está bueno quemar al que no cree, ¿no? Ahí, ¿qué ha pasado? A lo largo de la historia, ha pasado. Han quemado a varias, sobre todo a varias, y a varios que no creían, ¿no? Como dicen las chicas feministas del Ni Una Menos, somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Ahí está, perfecto.